Un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para este primer domingo del tiempo de Navidad. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Quiero ofrecer un saludo de hermandad a cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, como también nosotros, los hermanos de Iglesia Luterana Cristo, queremos dar un cordial saludo a cada sembrador y su grupo sembrador. Dentro de la Ruta Cristo, que está el Sínodo de Iglesia Cristo Wels Internacional, es una bendición el poder estar juntos en este caminar, siempre basados y pensando en la vida eterna. Hoy, en este primer domingo del tiempo de Navidad, vamos a meditar el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, los versículos del 41 al 52. Así nos dice la palabra de Dios. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este es el pasaje que vamos a meditar. Estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús, el tema que hemos preparado teniendo en cuenta al evangelista Lucas, podemos ver a una familia adorando al Dios verdadero. Una de las cosas difíciles hoy en día es mantener la vida espiritual en las familias. Cuando mis hijos eran niños era muy fácil porque teníamos una hora diaria para hacer el devocional y todos estábamos allí adorando a Dios como familia. Pero a medida que ellos fueron creciendo hasta llegar a la vida adulta, ha sido más difícil. Ha sido más difícil el poder juntarnos con frecuencia en la semana para adorar a Dios, porque los horarios de trabajo o de las actividades que tienen los hijos ha hecho que la práctica de hacer devocionales con ellos haya cambiado. Pero también damos gracias a Dios por la tecnología, porque podemos compartir diariamente los devocionales por WhatsApp y sabemos que ellos meditan en la palabra de Dios en su debido tiempo. Pero creo que es algo que pasa con todas las familias cristianas del mundo entero. Al crecer los niños es más difícil mantener nuestra familia unida en adoración a nuestro Dios. Este es un tema muy complejo de hablarlo porque en oportunidades podemos dejar la fe y dejar de practicarla como consecuencia de no tener una vida espiritual en familia o de dejar la vida espiritual en segundo plano. El diablo, que es el padre de la división, sabe que a un cristiano se le quita la palabra de Dios y éste muere. Es por esto que podemos ver un mundo muy afanoso,
un mundo que no tiene tolerancia, un mundo que no le importa la palabra de Dios y tampoco le interesa que las personas tengan una vida espiritual conectada con Dios, congregándose. Y es por eso que hoy encontramos que hay cristianos trabajando 40 o más de 48 horas en la semana y pasamos los días muy cansados porque el maligno sabe que trabajamos duramente por la comida del estómago y dejamos que el alimento espiritual pase a un segundo plano. El maligno sabe muy bien hacernos perder el propósito de ser hijos de Dios, al centrarnos siempre en lo material y todo lo que necesitamos para vivir, pero es ahí donde tenemos el problema. Olvidamos lo importante, lo verdadero que en verdad da vida. Olvidamos la palabra de Dios. Nos queda, si no confesar nuestro pecado en contra del primer mandamiento, porque olvidamos adorar a Dios y caemos en la trampa de estar muy ocupados. Este es nuestro Dios, la ocupación, el no tener tiempo. Y esto nos lleva a despreciar la palabra de Dios, pecando así también contra el tercer mandamiento, porque dejamos de escucharla de buena voluntad. Usted y yo somos muy frágiles y el enemigo nos ha llevado a pensar en que abandonemos la fe porque no tenemos tiempo o no es lo que pensábamos que era el ser cristianos. Pero, ¿qué es ser un cristiano en esos tiempos donde estamos tan apurados? En cierto sentido es difícil ser cristiano en todos los tiempos. Es claro para nosotros que el verdadero judaísmo es el cristianismo, porque estos estaban enfocados en la venida del Mesías. Es por esto, mis hermanos, que celebraban la fiesta de la Pascua como lo vemos en el Evangelio para este día. Todos nosotros recordamos lo que sucedió en Egipto, que era un tipo del diablo al esclavizar al pueblo de Dios. Pero Jehová, el Dios Todopoderoso, destruyó al incrédulo faraón y su pueblo con un poco de sangre derramada de un cordero puesta en los marcos de las puertas de los creyentes. Porque el ángel de Jehová, que es el mismo Jesús, pasó matando a todos los primogénitos de las casas donde no se encontraba como señal la sangre. Esa fue la primera Pascua que celebraron los judíos dentro de Egipto. Un cordero sin defecto, comer hierbas amargas y la sangre del cordero usarla en los marcos de sus puertas. Desde ese momento Dios envió a celebrar esta fiesta a los judíos porque estaban enfocados en el cordero que iba a venir. Era difícil para José, María, Jesús y todos los judíos que iban en esta caravana a celebrar la Pascua en Jerusalén, porque caminaron alrededor de 120 kilómetros en 4 días, desde Nazaret hasta llegar al templo y adorar en la Pascua. Pensemos en las dificultades del viaje, donde iban tantas personas, tantas familias, tantos niños. No era un viaje fácil el poder caminar juntos, el poder dormir en el camino todos juntos, y podemos pensar cómo era de complejo poder planear la alimentación para todos ellos. Esto tenía que ser un viaje muy bien planeado, pero también era un viaje difícil. Usted y yo, como estudiantes de la Biblia, sabemos que la fiesta de la Pascua tenía como antesala también lo que se conoce como la fiesta de los tabernáculos, es decir, pasaban una semana en Jerusalén haciendo toda esta festividad. Los años de silencio, que es el tiempo en el cual la Escritura no registra actividad de la vida de Jesús, pero recordamos que Lucas, como escritor de ese Evangelio, investigó y escribió inspirado por el Espíritu Santo, y podemos creer que Lucas en esta investigación entrevistó a María para que ella le contara todos los detalles de lo que sucedió, pero es algo que suponemos, porque el mejor informador es el Espíritu Santo. Entonces nos dice la historia bíblica que llevaban un día de camino en devolverse entre Jerusalén y Nazaret, y es donde entendemos lo difícil del viaje. Se dieron cuenta que su niño de 12 años no estaba con ellos,
Pero es increíble ver que este niño estaba haciendo la obra de ser salvador en ese momento. Se quedó en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, los oía, les preguntaban y todos los que le escuchaban se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ellos ignoraban que estaban delante de Manuel, Dios hecho hombre. Jesús fue instruido en su naturaleza humana por el rabí de su sinagoga. Pero como Dios tenía un conocimiento perfecto de todo acerca de lo que necesitaba saber de Dios, el pecado, la salvación, el mundo entero. Pero encontramos que María no entendía todo lo que estaba pasando allí. Es por esto que ella le hizo este reclamo a su hijo. ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero Jesús le respondió con dos preguntas. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Todo lo que sucedió alrededor de Jesús lo hizo como nuestro sustituto. Recordemos nuestro pecado en contra del primer y el tercer mandamiento. Jesús los cumplió perfectamente allí, por usted y por mí. Estando en el templo con los maestros de la ley y cuando mostró a sus padres que su prioridad era los negocios de su padre, Jesús enseñó a sus padres lo importante de toda familia, la presencia de Dios entre ellos. Años más tarde, María tenía la seguridad que en verdad Jesús era el Salvador de su pueblo, cuando estaba debajo de la cruz, viendo agonizar a su hijo, escuchándole cada palabra y cómo su corazón poco a poco dejaba de latir. El dolor de madre al ver a su hijo morir no era nada comparable con ese dolor de haberlo perdido por un día. Pero la muerte de Jesús fue para pagar todos nuestros pecados. Y ella, María, no solamente fue testigo de la muerte de Jesús, sino también de su resurrección, donde Jesús mostró que venció al padre destructor de familias con las divisiones, venció el pecado y venció la muerte. Por esto, Jesús nos enseña cómo estar en familia unida alrededor de la palabra de Dios. Aunque todo esto lo hizo como nuestro sustituto, porque es Dios, también el Espíritu Santo quiere que usted y yo vivamos así dentro de nuestros hogares. Nos dice la Biblia que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Los hijos, no importa la edad, siempre necesitan estar sujetos a sus padres, porque esto es agradable del Señor. Cuando un hijo tiene la palabra de Dios en su vida, es porque el Espíritu Santo le guía. Y escuchemos lo que dice Proverbios acerca de estos hijos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Proverbios capítulo 6, versos 20 al 23. Mis hermanos, este es el resultado de unos padres que están siempre preocupados que sus hijos tengan la palabra de Dios abierta cada día de sus vidas. Los padres necesitamos entender lo que el cuarto mandamiento nos enseña, que no solamente nos preocupemos por las cosas materiales que necesitan nuestros hijos, sino que nos preocupemos por lo más importante, el cuidado espiritual. Así los hijos no vivan con nosotros, siempre necesitamos tenerlos en nuestras oraciones. Recordarles lo importante de congregarse y de enseñarle a su familia las riquezas de Dios. Cuando el matrimonio queda solo, sin hijos, porque ya está en el nido vacío, es muy importante cuidarse espiritualmente como esposos, porque nosotros necesitamos también crecer en sabiduría y en gracia,
Y nuestra relación de matrimonio es muy importante, que siempre esté centrada en la vida de Jesús como nuestro Salvador. Es de esta manera que nuestra familia, nuestro matrimonio es luz para otras familias, que podemos apoyar en los momentos que necesitan ayuda espiritual, momentos donde podemos centrarnos en Jesús para que el diablo no divida más a las familias, para que el Espíritu Santo nos guíe en producir frutos de fe como familia, no solamente estando unidos, sino también apoyando a nuestra congregación. La familia puede apoyar a la congregación con ofrendas, con los dones. Como familia pueden dedicar tiempo para servir en la congregación y al prójimo. No hay nada más bello que mostrar el amor al hermano, en la fe o al prójimo, al servirles como familia, como hijos de Dios. Hermanos, volvamos a los tiempos del devocional familiar, volvamos al tiempo de oración familiar y vivamos en nuestra familia guiados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Padre de amor, gracias te damos por bendecirnos con tu palabra en este día. Gracias por mostrar nuestro pecado y dar la solución del mismo en Cristo Jesús. Te pedimos por nuestras familias, para que nos mantengas unidos en la fe, para que sigamos unidos meditando tu palabra de día y de noche. Reconocemos, Señor, que necesitamos del Espíritu Santo para fortalecer nuestras vidas, pero también queremos orar por nuestra hermana Socorro, que ha estado hospitalizada, para que le ayudes en sus dolencias físicas. También oramos por Nelly, la mamá de Ana, por Yoli Vargas. Ponemos en tus manos su hijo y también oramos por Mariano. Ayúdales a ellos en su lecho de enfermos. Le presentamos a nuestro hermano y liturgista Andrés San Martín para que le ayudes también con sus dolencias físicas. Te presentamos también a nuestro liturgista Lester Soto para que le ayudes también con su salud. Y oramos por el papá de Marianela en Chile, la mamá de las hermanas Agudelo en Medellín y también el papá de Piedad en Medellín. Padre de amor, también te presentamos a todos nuestros familiares, amigos, hermanos en la fe que han pedido oración y oramos por Miriam Palacio, por la salud de su hermano, que en tus manos están sus tiempos. También te presentamos a nuestros hijos para que puedan siempre entender lo importante de estar conectados con la palabra. Apártalos de las tentaciones del mundo, apártalos de las drogas, del alcohol, de cualquier adicción que podamos ver. Aparta, Señor, a todos los cristianos de la pornografía, aparta, Señor, a todos los cristianos de todos los ataques del diablo para que Él quiera ganar nuestra fe, pero tú, Señor, finalmente tienes el control de todo y eres Dios sobre todo que nos va a mantener unidos en esta fe. Bendice a Academia Cristo, su ministerio, para que siga enseñando la palabra de Dios a otros. Bendice al Sínodo de Iglesia Cristo Wells Internacional, para que tengamos ese compañerismo juntos. Bendice también a nuestra Iglesia Luterana Cristo, para que como tu iglesia sigamos conectados con tu palabra. Padre Santo, gracias. Gracias mil por el alimento espiritual en este día. Gracias por el techo, la comida, el vestido. Y ponemos en tus manos cada una de nuestras necesidades materiales. Bendícenos conforme a tu voluntad. Bendícenos durante toda esta semana, que podamos adorar y glorificar tu nombre y así enseñar a otros lo importante de estar conectados contigo. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y una buena semana en el Señor.